ayer fue muy teórico. Y eso está mal, eso no me gusta, no es lo que creo que debería ser, pero me parecía importante justificar claramente a las personas que puedan estar interesadas en esto por qué lo están haciendo, por qué merece la pena. Y hoy vamos a saltar ya a la historia, pero vamos a hacerlo de una forma un poco rara. Ayer estuvimos hablando de dos cosas importantes. La primera, si recuerdas, es cómo el principal problema, o el problema más importante, más vital, al que podrías dedicar tus recursos mentales a resolver, es cómo comportarse en el mundo. Y vimos además que esto era útil a nivel individual y a nivel de una sociedad, tú con otros, tú con tu vecino y tú con tu vecino en el futuro. Y después vimos cómo las historias son la mejor forma de encapsular la respuesta a esta pregunta. Incluso vimos cómo los sueños son muy interesantes. Primero porque tienen respuesta a estas preguntas en forma de simulaciones, que es muy inteligente, y además cómo transmiten información de forma visual, de forma no verbal. Y por eso explicaba que ver One Piece es un poco como soñar. Estás viendo simulaciones, es una especie de historia con un gran componente visual y te transmite mucho conocimiento sobre cómo comportarse. Entonces lo que voy a hacer ahora es una cosa un poco rara, que es vamos a hablar de Zou. Zou no es el primer capítulo, en absoluto. Zou es, creo que está el volumen 80. Pero me gusta porque es una historia muy corta, solo tiene un volumen, y además de ser corta, es muy autocontenida. Es decir, de las cosas que suceden en Zou, es como su propio ecosistema conceptual. Es una islita pequeña a la que llegan, suceden cosas, y no es muy importante conocer el resto de la historia. Pero uso este ejemplo porque me parece una forma muy sencilla de señalar muy claramente momentos en los que digas, wow, esto es de todo menos arbitrario, es de todo menos casual. Aquí hay conocimiento muy, muy profundo, explicado en forma de historia, explicado en forma de imágenes. Y por eso voy a explicar Zou. Por si no sabes cómo funciona One Piece, es una historia del movimiento, una historia de llegar del punto A al punto B, habiendo muchos puntos B en el camino. Van de isla en isla, y cada isla es una especie de universo, un ecosistema, una metáfora para algo distinto. Zou es una isla muy particular en cuanto a que llegan a esta isla a la que querían llegar de forma deliberada, que resulta ser un elefante gigante. Es decir, en mitad del mar hay un elefante descomunal, gigantesco, que está caminando por el mar y encima del elefante, a la espalda del elefante, a los hombros del elefante, hay una ciudad. Y esta ciudad es lo que se llama Zou, y aquí vive gente. Y aquí es donde transcurre este pequeño volumen. La historia de Zou sucede aquí. Cabe preguntarse, ¿y qué es todo esto? ¿Qué significa todo esto? ¿Qué nos quiere decir? Zou es una conceptualización muy buena, brillante, de las mejores que he visto, de qué es una sociedad. O mejor dicho, qué es o cómo se comporta una buena sociedad. Y lo hace enseñándonos los hitos o los atributos que hacen que una sociedad buena sea buena. El contexto es el siguiente. Tenemos un elefante gigante caminando por el mar, por el océano. Vale, el océano representa en muchísimas historias, y creo que es algo muy orgánico, muy natural para el ser humano, representa algo peligroso, algo desconocido. Es agua salada. El agua salada solo vale para ahogarte. No puedes beberla, te da más sed bebiéndola. Es tu enemigo. Luego, somos mamíferos, no somos anfibios, no somos peces, por lo tanto, el mero hecho de caer al agua es muy peligroso. Y así como los niños aprenden a hablar o a andar de forma relativamente rápida, nadar hay que aprenderlo. Entonces el mar sin duda es algo que hemos ido aprendiendo a, no voy a decir dominar, ¿no? Pero hemos ido conociendo, pero sigue siendo un entorno hostil para nosotros. Esto es cierto en el mundo real, en el mundo en el que vivimos nosotros, pero es aún más cierto en el mundo de One Piece. Porque en este océano hay una cosa que llaman reyes del mar, que son monstruos marinos de descomunal tamaño. No tan grandes como este elefante, evidentemente, pero sí muy grandes. Tienen formas de serpiente, dragones.
seres muy peligrosos. Así que, si ya en el mundo real el océano representa lo desconocido, lo peligroso, lo inexplorado, lo que te puede matar, en One Piece aún más. Y aquí, en mitad de este océano, en mitad de este lugar tan peligroso, ¿cómo se alberga la vida? ¿Cómo se protege? Pues gracias a la presencia de un elefante gigante que separa los peligros de lo desconocido, del territorio inexplorado, lo separa y lo protege para que en la parte superior haya personas viviendo en paz, sin constante peligro de ser devorados o ahogados. Y esto es una sociedad. Entonces, lo que yo propongo es que lo que representa Zou, el elefante, es lo que es la civilización. Es una conceptualización de la idea del concepto civilización. Y está representado por un elefante. ¿Por qué un elefante? ¿Por qué no cualquier otro animal? Pues porque los elefantes típicamente los asociamos con un atributo muy importante que es la memoria. El elefante es un animal que recuerda. Entonces esto parece ser relevante. Pero además los elefantes son longevos y no solamente una suposición, sino que sabemos, porque lo aprendemos después en la historia, que Zou lleva 1000 años en este paseíto que se está dando por el mar. ¿Qué es la civilización? Según este volumen, según esta conceptualización, según One Piece, la civilización es aquello que protege a una sociedad de lo desconocido, de lo peligroso, de lo que te puede matar, que es muy antiguo, muy viejo y que recuerda aquellas cosas que hace que la sociedad funcione. Es decir, recuerda las cosas que tú y yo no hemos tenido que descubrir y estamos usando. Por ejemplo, este lenguaje que usamos, este idioma, no hemos tenido que inventarlo y aquí estamos, transmitiéndonos conocimientos de muy alta profundidad y complejidad, gracias a un lenguaje que no hemos tenido que inventar. Lo mismo con muchos de los rituales que tenemos, como dar las gracias cuando alguien hace algo por ti, llevar un regalo a alguien cuando vas a su casa, celebrar Navidad. Son las pequeñas cosas que hacen que una sociedad funcione. Y esto es una civilización. Y esto es Zou. Pasan muchas más cosas en Zou. Que es que dentro de Zou, arriba, en la espalda, dentro de la sociedad, hay 2 guardianes. Y nos los presentan como un perro y un gato. Voy a hacer un poco zoom. Son un perro y un gato. Y nos presentan a estas 2 personas como guardianes. Sus nombres no son muy crípticos. O sea, uno se llama Inu Arashi. Inu es perro en japonés. Y otro es Nekomamushi. Neko es gato. Básicamente podemos entenderlos como el perro y el gato. Entonces, encima del elefante hay un perro y un gato. Suena extremadamente simplista, pero ya has visto lo que significa el elefante. Ahora vas a ver lo que significan el perro y el gato. El perro y el gato, Inu Arashi y Nekomamushi, son seres importantes. Son no sé si llamarlos realeza, pero sin duda alguna son los únicos que tienen títulos. Y son guardianes. Tienen unos atributos muy curiosos, que es que el perro y su respectivo ejército solo están activos durante el día. Es un animal diurno, hacen cosas de día, mientras que el gato y su ejército y su gente solo están activos de noche. Son nocturnos. Entonces tenemos el perro es el día, el gato es la noche. Además, el perro y su gente vive en la ciudad y el gato y su gente vive en el bosque. Cuando digo la ciudad y el bosque, por un lado tenemos una ciudad que está claramente erigida por mano de obra humana, es decir, no es un fenómeno natural. Esto es una ciudad, como no sé por qué estoy explicando una ciudad, pero es una ciudad. Y tenemos atrás un bosque. El perro, recordemos, el perro habita de día y habita en la ciudad. El gato habita de noche, es nocturno, y habita en el bosque. Y además podemos ver que el bosque tiene un árbol que parece una ballena, que nos está recordando al mar. Entonces creo que ya son muchos niveles de análisis en los que lo que te voy a decir ahora es cierto, que es el perro representa lo conocido, el día, la luz, lo que está bien iluminado, lo que está construido, lo que está ordenado, y el gato representa el caos,
está en el bosque, algo no hecho por el humano. Entonces son los dos guardianes. Lo que sucede en la historia, ¿no? Vamos a verlo un poco en acción. Vemos como unos invasores llegan a Zou. Y es difícil encontrar a Zou porque su gran mecanismo de defensa es que está en constante movimiento. Es decir, solamente puedes llegar si lo conoces. Cosa que es muy interesante también respecto a qué es la civilización, porque se mantiene en movimiento. Y ese progreso es también lo que hace que se mantenga protegida. Y aquí vemos además de quién la protege. Porque yo te decía antes que la civilización protege a la sociedad del caos y de los monstruos y de la sal. Pero también parece que le protege de otras fuerzas humanas que vengan a destruir. Estos invasores. Y lo que sucede es que estos invasores llegan porque están buscando algo. Quieren robar algo, quieren conseguir algo. No sabemos aún qué, pero tienen que luchar contra los guardianes y sus ejércitos. Y Zou está muy bien protegido porque de día aparece el perro y su ejército y los invasores tienen que pelear contra este ejército, y de noche se retira el perro y viene el gato y su ejército. Y esto es muy interesante porque lo que vemos es que es muy funcional, es útil tener estas dos fuerzas. Así que recapitulemos lo que estamos viendo, ¿no? Tenemos una buena sociedad. Está construida encima de una civilización y está protegida de los elementos externos que constituyen el caos y la destrucción. Pero dentro, a la espalda del elefante, en lo que ya es la sociedad, también hay estas dos fuerzas. Y esto creo que es verdad en el mundo real también. Creo que una sociedad tiene que tener estos dos tipos de tensiones, estos dos tipos de fuerzas, estos dos tipos de formas de ser o temperamentos. Por un lado tenemos la gente del día, la gente ordenada, la gente a la que se le da bien saber qué hay que hacer, la que se le da bien conocer las reglas de un juego y jugarlo, y ordenar algo, y hacer que sea comprensible, ¿no? Gente que decide ser abogado o contable, gente del orden. Esta gente es muy importante. Pero también tenemos, vamos a llamarlo, la gente de la noche, que en sí ya es una expresión que conocemos. Y es curioso, ¿no? Esta metáfora, la gente de la noche. ¿Y estos quiénes son? Son las personas que trabajan mejor cuando hay menos luz. Trabajan mejor cuando las cosas no están claras, cuando hay un poquito de desorden, cuando hay un poquito de caos. Y esta es la gente creativa. Los artistas, la gente más rebelde, la gente más joven típicamente. Y lo que te explica aquí es que eso no es un problema. No son dos sociedades en guerra. No. Es una sociedad que tiene estos dos elementos. Pero lo bonito es que esto no es cierto solamente a nivel de la sociedad, a nivel del conjunto, sino también a nivel individual, en cada uno de nosotros. Creo que en cada uno de nosotros también tenemos esta tensión. Tenemos el perro y el gato. Tenemos la parte nocturna y la parte diurna. Una parte en nosotros que le gusta el orden, le gusta saber qué tiene que hacer, y otra parte en nosotros que le gusta que no le digan qué hacer. Y le gusta la noche, y le gusta tener que inventar las cosas. Y esta tensión es lo que hace que seamos funcionales. Y creo que esto es una forma muy bonita de conceptualizar una sociedad, porque te das cuenta de que un ecosistema es complejo y un ecosistema muchas veces necesita fuerzas contradictorias, y eso es lo que hace que sea estable y que sea sano, y eso es lo que tenemos en nuestra sociedad incluso, ¿no? La gente de derechas y la gente de izquierdas, la gente revolucionaria y la gente de tal, los artistas y la gente que cree que son unos perroflautas, y eso no es un problema, eso es una ventaja. Eso es lo que hace que cuando vienen invasores, cuando viene el peligro, cuando vienen los problemas, tengamos estos dos tipos de formas de enfrentarnos a los problemas. Y tener dos tipos de formas de enfrentarse a los problemas hace que tengamos más posibilidades de éxito en el proceso de enfrentarnos a estos problemas. Vale. Hay una cosa un poco rara, que es que el perro y el gato sí que se pelean. O sea, sí es necesario que estén ambos, y el hecho de que estén los dos es útil para protegerse de los invasores, protegerse del peligro, pero sucede que si el perro y el gato coinciden, entran en una trifulca muy dura.
no se toleran a un nivel muy profundo. Y cuando vi esto e intenté analizarlo, me gustó mucho entender por qué. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué este sueño de Ichiro Oda o por qué esta conceptualización tiene que representarlo de esta manera? O sea, yo entiendo que sean opuestos. Eso es lo que quiere decir. Suficiente. ¿Por qué ir tan lejos como para decir que son el perro y el gato? Que como ves no es accidental. No es que se peleen porque sí. De hecho ha elegido perro y gato porque son los animales que típicamente representan el conflicto. ¿Por qué? Me costó pillarlo y finalmente lo encontré. Lo voy a explicar mejor porque lo vamos a ver en acción. Es porque si los dibujamos de manera que están en constante desacuerdo, nos ayuda a, cuando encontremos algo en lo que sí están de acuerdo, el guardián del día, el guardián de la noche, las pocas cosas en las que sí estén de acuerdo, ese o esos son los valores centrales de toda la sociedad. Y es muy inteligente. Y luego vamos a ver cuál es. Y es tremendamente bonito. Vale. Te voy a seguir describiendo un poco el paisaje. Porque una cosa que sucede en esta civilización, otra de las tareas que hace el elefante, un par de veces al día, lo que hace el elefante, muy curiosamente, es absorbe una cantidad ingente de agua marina y hace una erupción de agua por la cual inunda toda la sociedad. Mira, este es el concepto, este es el esquema. Es bastante sencillo. Fíjate en la cantidad de agua y fíjate en lo pequeña que es la ciudad. Vale, esto es una inundación y es tremendamente perniciosa. Aquí puedes ver que es muy peligroso. Y lo inunda. Vale. ¿Qué significa esto? Esto significa que una civilización que funcione bien no se limita a aislar a la sociedad que habita a sus espaldas. No se limita a aislarla en una burbuja. De hecho, aislar a la sociedad en una burbuja es muy mala idea. Entonces, Zhou no hace esto. Zhou no permite que la cultura esté aislada, no permite que la sociedad esté aislada, sino que de vez en cuando, de forma programada, absorbe caos e inunda la cultura, la sociedad, con ese caos. Esto parece terrible, pero el mito de la inundación es muy recurrente en muchas culturas. Mismamente la cristiandad, el Antiguo Testamento, menciona el mito de la inundación. Y está asociado no solamente con la destrucción, pero también con la regeneración. Mira, esto es curioso, ahora estamos teniendo muchos incendios, y esto poca gente lo sabe, pero resulta que tener incendios es buena idea. ¿Por qué es buena idea? Porque si no tienes incendios y te pasas décadas sin tener incendios, se va acumulando muchísimas hojas secas, se va acumulando ramas, se van acumulando más árboles secos. Y lo que sucede es que cuando finalmente tienes un incendio, es mucho, mucho más peligroso. Entonces, curiosamente, tener pequeños incendios controlados en un bosque hace que sea salvable el bosque a largo plazo. Pero si nunca tienes un incendio, el día que lo tengas, y ese es el problema, que nunca podrás evitar del todo un incendio, el día que lo tengas puede ser tan grave que se cargue todo el bosque. Y eso también puede pasar con las civilizaciones. Si estás demasiado protegido del caos y nunca hay una fuerza destructiva que vaya limpiando las cosas que sobran, cuando finalmente haya un problema, cuando finalmente haya una guerra, o una sequía, o una pandemia, va a haber demasiadas cosas en el camino, demasiadas cosas que pueden combustionar en un incendio. Así que Zhou es sabio como civilización y trae caos para que haga una inundación y destruya. Pero es una civilización muy bien construida, porque la civilización tiene 2 edificios altos, muy altos, uno de ellos en la ciudad y uno de ellos en el bosque. El de la ciudad es este edificio que estamos viendo aquí, y este edificio alto,
lo primero que hace es que cuando hay la inundación, los habitantes van a la altura de ese edificio y están seguros. No se ahogan, no mueren. Pero además, este edificio es muy curioso porque tiene un sistema de acueductos que están diseñados para convertir el agua salada en agua potable. Y además alberga todos los peces que han venido desde abajo. Es decir, la civilización sana, la civilización bien construida, no solamente es un elefante que es viejo y recuerda y está en movimiento y te protege, sino que además está preparado para traer un influjo de caos que haga pequeñas inundaciones y las convierta en sustento. ¿Cómo no es eso brillante? ¿Cómo no es eso verdad? Es claramente verdad. Y es una verdad que si te hubiera querido explicar en un libro con unas instrucciones, un manual de cómo hacer una civilización, hubiera sido tremendamente complicado explicártelo. Sin embargo, aquí lo estás viendo en una serie de unos piratas y lo entiendes inmediatamente y no lo olvidas. Y sabes lo que hace el elefante. Sabes que el elefante echa agua, inunda, pero en un edificio muy majo que te protege y lo convierte en agua potable. Y hay peces. Y por eso digo que es una tremenda y muy exitosa conceptualización de lo que es no una sociedad, sino una buena sociedad. Y te enseña los landmarks, los hitos, los atributos que hacen que una buena sociedad sea una buena sociedad. Y lo que sucede es tremendamente impactante. Antes te comentaba que había unos invasores. Y estos invasores han invadido Zou porque están en búsqueda de una persona llamada Raizo, al que nunca hemos visto, nunca hemos conocido. Parece ser un samurái. No tenemos ni idea nada de eso, ¿no? No sabemos qué es. Y le están buscando de forma muy vehemente y de forma violenta. Los habitantes no tienen ni idea de dónde está esta persona. Y sabemos que no tienen ni idea porque lo dicen. Y sabemos que no tienen ni idea porque nos pasamos días viendo cómo torturan y masacran a esta gente. Finalmente, a pesar de la labor de los guardianes protegiendo, los invasores terminan venciendo, apresan a los dos guardianes, les crucifican y echan gas tóxico, usan veneno. Al gato le cortan un brazo y al perro le cortan una pata. Y destruyen, por cierto, destruyen toda la civilización. Una civilización milenaria, después de años de construcción de esta cultura, de todo lo que recuerda al elefante, los invasores finalmente lo destruyen todo. Además de matar y mutilar a sus habitantes y a sus guardianes. Este es el invasor que, curiosamente, como veis, tiene una especie de cuernos y su poder es convertirse en elefante. Es decir, es un elefante contra un elefante. Es claramente una metáfora de un invasor, dos civilizaciones, una contra otra. Y estamos viendo además que lleva una escafandra, aunque no se ve muy bien. Tiene al perro crucificado y le está clavando una hoz mientras le corta una pata. Y le dice, dime dónde está. Y lo mismo con el gato. En el caso del gato, además, que está crucificado, lo que estamos viendo es que están atacando a sus minions y el gato dice, dejadles en paz, cobardes, atacadme a mí. Y van con sus estacas y sus lanzas y le dicen, vale, ¿quieres que dejemos a tus minions para atacarte a ti? Y aquí les vemos crucificados, mutilados y envenenados, mientras los invasores siguen insistiendo en preguntarles dónde está este samurái que no está aquí. Y esto es tremendamente trágico. Es tremendamente trágico porque lo estás viendo y no hay forma de salir de esa situación. Porque no es que puedan rendirse, no es que sean testarudos, es que ni siquiera tienen el conocimiento para librarse de ello. Y es trágico porque son buena gente, ya hemos visto que son buena gente. Por suerte, como es habitual en One Piece, lo que sucede es que llegan los buenos y pelean contra los invasores y rescatan a esta civilización. Si no fuera por eso, probablemente el elefante hubiera estado desierto después de esto y hubiera sido el final de la civilización. Pero por suerte llegan los piratas. Y una cosa muy curiosa es que los sombreros de paja saben quién es este Raizo. Y cuando llegan y los salvan y finalmente descubren cuál fue el motivo de todo su sufrimiento, se sienten un poco culpables.
y dicen, vamos a no decirles que el motivo por el cual toda su civilización se ha destruido y casi mueren todos y han sido mutilados, que el motivo es probablemente nosotros. Como que nosotros hemos sido quienes han atraído de alguna manera a estas personas. Y no hay problema, no lo revelan y ya está. Pero después vienen la segunda mitad de la banda y el problema es que aquí está Luffy y están esta gente que es demasiado sincera. Uno de ellos, este muchacho de aquí, le dice, oye, gente de Zou, estoy buscando a mi amigo Raizo, el samurái. Creo que está aquí. ¿Sabéis si está aquí? Los piratas reaccionan con estupor, con miedo. Como llevamos tratando de ocultar esto 2 semanas, de repente llegáis y se lo decís directamente. Es un momento muy tenso. Se postran y les dicen, Raizo está bien, no os preocupéis, Raizo está bien. Y esto es un tremendo shock, porque les hemos visto casi morir, diciendo que no estaba ahí, y de repente llegan sus amigos, y no os preocupéis, Raizo está bien. Esto es un shock para nosotros como espectadores, pero evidentemente es un shock también para los sombreros de paja. Y no está tan claro cuál es el shock. Porque si lo piensas racionalmente, el shock tendría que haber sido al verles siendo torturados. Porque ese es el momento doloroso, ¿verdad? O sea, si esto es una cuestión de mera empatía, lo que nos debería hacer esta sensación tan extraña que sentimos es esa tortura. Pero lo que está siendo emocionalmente más profundo es descubrir que lo han hecho voluntariamente, que han aceptado toda esa tortura y todo ese sufrimiento, aún sabiendo que podían escaparlo. Luffy se cae, y Luffy es una persona muy fuerte, se postra. Y Brook también se postra, se pone de rodillas. Y mi hipótesis, lo que te estoy diciendo es que el fenómeno psicológico que estamos experimentando aquí no es el de haber observado sufrimiento, sino el de estar observando grandeza. Nuestro cuerpo nos está diciendo que esto que estamos viendo, lo que acaban de hacer estas 2 personas, lo que acabamos de descubrir, merece postrarse. Eso es lo que creo que está pasando. Y ni siquiera tienen rencor. Luffy aún no entiende, aún está pasmado, aún está tratando de entender qué es lo que está viendo, esa imagen que tiene delante, esa grandeza, está tratando de digerirla. Usopp no es tan sencillo. Usopp les dice algo muy racional. Les dice, sois estúpidos. Estás diciendo que la persona que los invasores querían está aquí. Y es una persona. ¿Qué sentido tiene que casi muráis todos? Que toda vuestra civilización milenaria desaparezca y que sufráis tantísimas personas, 300 personas o los 3000, no lo sé, para proteger a una persona. Este es el reproche de Usopp. Y esto es lo que te quiero contar ahora, y esto es lo verdaderamente importante. Esta es la primera vez que estamos viendo al perro y el gato juntos sin pelearse. Y no solamente juntos sin pelearse, sino haciendo lo mismo. Y antes te decía que el motivo por el cual Eiichiro Oda ha dibujado esto de manera que sean el perro y el gato, sean conflictivos, es para fijarnos en las pocas cosas que tienen en común, porque esas son las piezas fundamentales, el core de esa civilización, de esa sociedad. Y te decía que esta es una sociedad buena. ¿Por qué? ¿Cuáles son esas cosas? Son 2 cosas. Una de ellas es la aceptación voluntaria del sufrimiento y la otra es proteger al individuo. Proteger a una persona. Una persona. Voy a ir uno a uno. Sobre la aceptación voluntaria del sufrimiento, creo que estamos programados genéticamente y es sabio entender instintivamente que una persona acepta sufrir, sufre de forma voluntaria, cuando es necesario para proteger a otro, es algo digno de elogio. Merece elogio, merece adulación, merece ser respetado.
O sea, no creo que a nadie le gustase ver a una persona que está sufriendo para proteger a otro y reírnos de esa persona. No creo que nadie lo haga. Y si alguien lo hace y lo viéramos, estaría muy claro al verlo instantáneamente quién ahí es la persona a la que quieres parecerte, a la que quieres ser. ¿Y por qué? Porque sufrir voluntariamente para proteger a otra persona tiene un elemento importante que es proteger a otra persona. Y proteger a otra persona tiene mucho sentido. Siempre es... Todo el mundo sabe que proteger a otra persona es bueno. Proteger a otra persona, perfecto. Ahora, proteger a otra persona es complicado. Porque yo puedo proteger a otra persona a través de muchas estrategias. Una forma de proteger a una persona podría ser atacar a la persona que está atacando a la persona a la que estoy protegiendo. Y eso no está mal. Quiero decir, sigue siendo protección. Pero, ¿cómo sabes que lo que está pasando ahí no es que en realidad estás disfrutando de tú mismo ser un atacador? Es decir, si alguien quiere pegar a alguien y yo pego a ese alguien, ¿cómo sé que en realidad mi motivación no era sencillamente pegar a alguien y lo que han hecho es por fin darme la excusa? ¿Cómo sé que en realidad no estoy disfrutando con eso? Y eso es verdad a nivel de pegar, pero también a nivel de la palabra. Imagínate, si estoy con un grupo de amigos y alguien ataca a otro alguien a través del insulto o a través de burlarse de su preferencia sexual o a través de burlarse de su vestimenta, cualquier cosa, y lo que hago yo es llamar a esa persona, eres ignorante, eres un retrógrado. Claro, estoy protegiendo a esta persona que está sufriendo el acoso, pero lo hago a través de acosar al acosador. ¿Cómo sabemos que en realidad no soy tan malo como el otro acosador? Y que en realidad no lo hago porque estoy disfrutando y que alguien me ha dado la excusa, por fin, de insultar a alguien y mostrarme yo como superior. Por fin me han dado la excusa. Y ese es el problema con proteger a alguien a través de la violencia. En cambio, proteger a alguien a través del sufrimiento propio, está claro que la única motivación que puede haber ahí es el proteger a alguien. Porque nadie aceptaría ese sufrimiento, nadie aceptaría ser crucificado y mutilado y envenenado. La única manera es si tu motivación por proteger a alguien fuera tan auténtica y tan sincera que estás dispuesto a pasar por ese calvario. Y es más, que tú no estás a favor del calvario, que tú no estás a favor de ese acto, porque no lo haces. Lo que haces es sufrirlo. Sufrirlo. Eso es la aceptación voluntaria del sufrimiento para proteger a otra persona. Y esto es, por cierto, lo que representa la crucifixión. Y esto es el perro y el gato, los dos guardianes, son crucificados. Pero el arquetipo de Jesús en la cruz es eso. Jesús murió por nuestros pecados. Aceptó ese sufrimiento para salvar a la humanidad. Esa es la historia que te quiere contar. Y esta es la misma historia o el mismo esquema al que está haciendo eco esto. Y eso es lo primero que vemos. Y ese es el motivo por el cual nos arrodillamos cuando vemos esto. Pero lo segundo que estamos viendo, y es distinto, es... Ahora mismo Usopp les está reprochando cómo pueden ser que sean tan malos en matemáticas. ¿Cómo puede ser que penséis que uno vale más que todos? Que la vida de uno valga más que la de 3000. Y lo que te está diciendo One Piece, lo que te está diciendo Zou, es que el ideal de proteger al individuo es más importante que proteger a la propia sociedad. Es brillante y es genial. ¿Por qué? Vamos a ver qué es lo contrario. Lo contrario es, no hay nada malo con sacrificar a un individuo para proteger a la sociedad. ¿Ves hacia dónde va esto? Esto va, para empezar, matemáticamente hablando, esto es matemática. 1 vale menos que 3000. Vale, pero es que visto así, 1499 también son menos que 1501. También está justificado matar al 49% de la población. Por ejemplo, imagínate que yo estoy en la Alemania del siglo pasado y quiero proteger al conjunto. Y veo que hay un colectivo concreto, que son una minoría, que están poniendo de alguna manera en peligro el conjunto. Está perfectamente justificado. Si usamos matemática y usamos racionalidad, no hay ningún motivo por el cual me puedes argumentar, no,
No está bien matar a todos los judíos. No está bien envenenar, meterles una cámara de gas. O disidentes políticos. Tienes una civilización. Imagínate, estos dos mandatarios tuvieran una serie de ideales. Y viene este gorila y dice, yo no estoy de acuerdo. Yo lo quiero de otra manera. Yo no quiero esto. Quiero votar otra cosa. Claro, este gorila está poniendo en peligro el conjunto. Está perfectamente justificado mandarlo a Siberia o matarlo. Cualquier disidente político, cualquier persona demasiado rara que puedas argumentar que está poniendo de alguna manera en peligro al conjunto, si piensas de manera que proteger al individuo no es más importante que el conjunto, está justificado deshacerte de él. Y eso es terrible, porque si lo llevas al máximo exponente, siempre puedes, imagínate, son 1000 personas. Pues que los 501 maten a los 499, vale. Ahora son 501. Ahora, los 251 matan a la otra mitad, hasta que termina quedando uno. Y hoy en día vivimos en sociedades pacíficas, sociedades del respeto, sociedades en las que este valor que estamos viendo ya es la piedra fundamental. Por ejemplo, en nuestras sociedades todo el mundo puede votar. ¿Por qué todo el mundo puede votar? No, yo no quiero que voten los tontos. No va de eso. Da igual cómo de listo o tonto seas. Si tú eres un individuo, el valor de que el individuo vale más que el conjunto es más importante que el conjunto. No digo que el uno valga más que el todos. Digo que la idea de que el uno vale más que el todos vale más que el todos. Ese es el concepto. Eso es lo que evita las catástrofes. Y eso es lo importante. Nuestra cultura ya está predicada bajo este precepto, esta idea. Nuestro cuerpo legal está basado en esto. Todo el mundo merece un juicio justo. ¿A quién se le ocurre esa idea? Si usas matemática, ¿por qué? ¿Cuánto cuesta un juicio? ¿Cuánto le cuesta al Estado un juicio? ¿Cuánto le cuesta al Estado un enfermo terminal? ¿O alguien que le queda mucho tiempo para curarse? Le cuesta mucho dinero. Es mucho mejor matarle, ¿verdad? Si haces la matemática. Usualmente reprocha esto y ellos sonríen. Sonríen porque entienden que Usopp no es malo. Ese es el problema. Usopp no es malo. Usopp está pensando en proteger a la mayoría. Y eso no es malo. El problema es que es peligroso. Y está llorando. Está llorando. Es su empatía quien le está diciendo que hagan mejor las matemáticas. Es mejor para vosotros. Yo me preocupo por vosotros. Yo empatizo con vosotros. Tenéis que matar al uno para proteger al todos. Y viene el gato y le consuela. Le consuela. Y le explica que el samurái al que buscan es su amigo y que ellos nunca traicionarían a una cama. Con una sonrisa. Mientras sigue mutilado. Y aquí es cuando vemos que Luffy finalmente procesa todo esto, lo entiende igual que entendemos los sueños, lo entiende a nivel de imagen, no lo puede explicar, pero finalmente su sorpresa, su estupor, se convierte en una felicidad, una euforia, una sanción de que esto es correcto, de que esto es bueno. Lo ve, lo entiende y dice esto es bueno. Y esto es lo que representa. Esto es lo que representa Zou. Y no es ninguna tontería. ¿Te has dado cuenta? Las referencias culturales que tiene esto, pues evidentemente tiene unas referencias muy claras al cristianismo. Esta idea de que el cristianismo se basa en la idea de que Dios está en todos nosotros, todos somos hijos de Dios y por lo tanto todos deberíamos tener un derecho inalienable a la vida. Y el derecho, todos tenemos esa parte de santidad. No todas las religiones tienen esto, por cierto. Y es lo que se asienta en algo tan fundamental como los derechos fundamentales del ser humano. Eso, ninguna ecuación matemática te va a explicar por qué que los seres humanos todos tengan derechos fundamentales es buena idea. No es matemático, es una idea. Es una creencia. Es una mera creencia que si alguien se pone a refutarla, perfectamente la refuta. Y fuera derechos humanos. Ningún problema. Lo raro de hecho es que los tengamos. Los animales no los tienen. Y nosotros durante toda la historia humana no los hemos tenido. Es un invento muy nuevo. Más nuevo que el alcantarillado. Antes los reyes podían matar a quien querían. Ahora no. Esto es una idea que es casi religiosa. Que es la que estamos explicando aquí. Entonces, la referencia al cristianismo es muy clara. La crucifixión
la aceptación voluntaria del sufrimiento. También una referencia muy interesante al hinduismo, porque toda esta idea de... este elefante, para que te hagas una idea, elefante tiene nombre. Zou, que es esta isla, el elefante se llama Zunesha. Que Zunesha es un mashup de la palabra Zou, que es elefante, y la palabra Ganesha, que es un dios de la mitología hindú que tiene forma de elefante. Entonces yo, la verdad es que soy muy poco experto en la religión hindú, pero hay una clara referencia a la mitología hindú. Hay otro concepto que se llama World Elephants, pertenece a la mitología hindú, y es una visión del cosmos. El cosmos, el universo, es una tortuga sobre la cual hay elefantes y sobre los elefantes está el mundo. Hay también una referencia muy bonita. Si te das cuenta de cómo es la profundidad del mar, te das cuenta de cómo de largas deberían ser las patas de este elefante. Deberían ser así de largas. Esto nos debería recordar a los elefantes de Dalí. No sé si conoces este cuadro. Es un elemento recurrente en la iconografía de Dalí. Típicamente suele ser siempre uno o varios elefantes con piernas muy largas, aquí lo ves, sobre el cual hay un obelisco, que a su vez se basa en una estatua mucho más antigua, que es un elefante con un obelisco, pero aquí ves la largura de las patas, ¿no? Que la similitud es bastante clara. Y en el caso de Eiichiro Oda, además sabemos que esto no es casual, que esto es deliberado, porque ¿cómo se llama esta especie de elefante especial? Naitame Norida. Eiichiro Oda hace mucho esto, juegos de palabras. Si le das la vuelta a Naitame Norida, es Darí no Emitaina. Emitaina significa similar a, semejante a. Y Darí es Salvador Dalí. ¿Ves? Aquí tienes cómo se escribe Salvador Dalí. Dicen Sarubadoru Darí. Darí no Emitaina. Es decir, literalmente, la especie significa elefante que se parece a los de Dalí. Esto no es casual, esto no es estúpido, esto no es una ocurrencia que ha tenido un día cualquiera. Esto es un ser humano que tiene una capacidad muy alta de soñar y crear imágenes muy poderosas que tienen mucha prevalencia en la cultura y que transmiten ideas muy, muy, muy complejas con mucha eficiencia. Mucha más eficiencia de la que tendría un texto escrito o incluso esto que estoy haciendo yo ahora. Porque trataría de repetirlo todo, pero me voy a dejar cosas porque es tan complicado. Tenemos, ¿qué es una sociedad? Una sociedad es algo que está encima de la civilización. ¿Qué es la civilización? La civilización es un elefante. Es un elefante que nos protege del caos, del mar, de los monstruos, de lo desconocido, y nos protege del caos, de los elementos externos que vienen a atacarnos. Pero además es viejo, es milenario y recuerda. Es decir, sus 1000 años no son para nada. Mantiene lo que ha conseguido estos 1000 años. Y esta es la cultura. La civilización tiene una cultura. ¿Qué recuerda el lenguaje? Recuerda los rituales. Recuerda lo que somos. Recuerda lo que hemos hecho para aprender de los errores. Y lo que sucede es que este elefante tiene un mecanismo muy inteligente porque es una buena civilización por la cual coge la trompa, coge caos, el caos del cual nos está protegiendo y de forma estructurada ahoga, inunda la cultura de ese caos. Pero no preocuparse. ¿Por qué? Porque la cultura tiene unos edificios altos que sirven para protegernos de estas inundaciones y de hecho para convertir estas inundaciones en sustento, que se convierte en algo útil, se convierte en alimento y se convierte en agua potable. Y además estamos viendo que encima hay dos guardianes, uno representa el caos y el orden dentro de la cultura, dentro de la sociedad, el caos y el orden, que están en conflicto, en tensión, pero que esta tensión es buena. Es buena porque ayuda a la sociedad a protegerse del caos y de los atacantes. Entonces tenemos la gente que es nocturna y la gente que es diurna, los gatos y los perros. Y eso no solamente a nivel de la sociedad, sino también a nivel individual. Tú, dentro de ti, tienes el gato y el perro. Y esa tensión te hace mejor, te hace ser capaz de crear cosas nuevas y también te hace ser capaz de construir sobre las cosas ya creadas. Te hace capaz de ser ordenado, también te hace capaz de improvisar. Pero además nos quiere enseñar que están en conflicto. ¿Por qué? Para que nos podamos fijar en las muy pocas cosas que tienen en común. ¿Y qué cosas tienen en común? Solo dos, extremadamente poderosas, extremadamente importantes. Y son precisamente la pieza fundamental en la cual se erige esta cultura. La aceptación voluntaria del sufrimiento para proteger a otro y la idea de que el individuo
La idea de que el individuo vale más que el conjunto, vale más que el conjunto. Y esto es una buena sociedad. Esto es una sociedad sana, por estos motivos. Si tu sociedad se parece a esto, bien hecho, sigue así. Si tu sociedad no se parece a esto, cuidado y piensa qué puedes hacer para corregirlo y para que se parezca más a esto. En una historia de unos piratas que llegan a un elefante en el que hay animalitos. Esto es Zou. Esto es Zou. Lo que voy a hacer a partir de ahora sí que es ir linealmente, episodio por episodio, explicándote qué sucede, en el mismo orden en el que Ichiro Oda quería que lo viviéramos. Pero quería presentarte esta pequeña cosa aislada para darte una especie de sneak peek de lo que está por venir, de que esto no es banal, esto no es trivial y esto no es fácil. Así que esto es todo. Lo podemos dejar aquí, pero podemos pasar a las preguntas ahora. Hay una parte que dices que el elefante crea barreras y hace más segura la civilización de todos los monstruos y del caos, ¿no? Y además no has hablado de ello, pero cuesta bastante entrar en Zou. Como que tanto Luffy y... ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué crees que es esto? ¿Cuál es este esfuerzo por entrar a la civilización? Creo que esto es reflejo de algo que hoy en día no es tan verdad, o no nos parece tan verdad hasta que nos lo parezca, que es lo peligrosa que es la vida. Y lo peligrosa que es la vida para una persona y para una cultura y para una civilización. No sé si has visto cómo se comportan los chimpancés, pero los chimpancés son hegemónicos. O sea, si tú liberas chimpancés en un entorno nuevo, son dos grupos y tienen una matemática muy buena en su cabeza. Algo así como, si 5 se encuentran con 1, lo destruyen. No tienen ni que coordinarse, ni que hablarlo. Y son 5 porque lo que hacen es... saben que es la forma perfecta de matar al otro chimpancé sin herirse ninguno de ellos. Y lo que hacen es, cada uno le agarra una extremidad y el quinto le abre las tripas. Esto es lo que hacen los chimpancés. Y si pueden, aniquilan otro grupo de chimpancés para conseguir acceso a todos esos recursos. Esto lo hacen los chimpancés. Y esto lo hemos hecho nosotros, los humanos, gran parte de nuestra historia. Es decir, mira la historia. Y el único periodo no bélico parece ser el más reciente. Y ni siquiera es verdad. Tenemos un conflicto bastante complejo en el Medio Oriente. Y ahora mismo tenemos el tema de Rusia y Ucrania. Pero, o sea, recordemos, Francia intentó invadir Rusia, Reino Unido intentó invadir Francia, Alemania invadió Polonia. O sea, quiero decir con eso que una buena cultura, una buena civilización, tiene que ser muy buena protegiéndose, porque no es ninguna broma. Porque la destrucción es muy posible. Y es lo que hemos dicho aquí en One Piece. Que a pesar de todos estos mecanismos, vienen los invasores y destruyen a todos. Es un eco de la realidad, de lo cruel que es la historia. Sí. Y luego también creo que hay un reflejo, es un poco lo que estabas diciendo de... muchas veces en la historia hemos estado poniendo barreras a nuevas ideas, ¿no? A proteger lo antiguo respecto a estas nuevas ideas que nos pueden traer demasiado caos a nuestras civilizaciones. ¿Cómo ves esto? Sí, buena pregunta. Tu pregunta es, ¿por qué creo que a veces sucede la represión de las nuevas ideas? ¿O tu pregunta es, ¿por qué es mala idea reprimir estas nuevas ideas? La primera. Pues se me ocurren... De eso solo hay una respuesta, pero se ve en dos formas y ambas se pueden reflejar aquí. Una de ellas
Lo que has escrito es qué pasa cuando el elefante no está echando agua. Cuando el elefante no está echando agua, no hay nuevas ideas. Y no hay destrucción de lo viejo, que es necesaria. Entonces, ¿qué pasa? Que si de repente uno de los animales, ¿no?, tiene una idea nueva, hay demasiadas cosas viejas ya establecidas. Entonces, número uno, es decir, un exceso de orden o una ausencia de caos. Pero también puede suceder lo mismo, pero a nivel de qué pasa si no hay gato. O qué pasa si el gato se pone enfermo. O si es una cultura en la que solo hay perro o dos perros. O si es una cultura extremadamente basada en el orden. Entonces, ¿qué pasaría? Que no hay nadie que haga de su profesión descubrir lo nuevo, enfrentarse a lo inexplorado o dedicarse a hacer cosas que no están claras. Al contrario, eso va a haber gente del otro tipo y se van a nutrir de forma cíclica y cada vez van a ser más ciegos. No es que quieran evitar el arte, primero es que no ven el valor y además les incomoda. Ese es el problema. Y por eso hace falta este equilibrio. Entonces, ¿cuándo sucede esto? Esta represión de nuevas ideas. Cuando no hay un equilibrio. No hay un equilibrio entre el caos y el orden. No hay un equilibrio entre el perro y el gato. Entre el agua y la ausencia de agua. A nivel de sociedad y también a nivel individual. Sí, sí. Perdona, pero es justo hablar de lo contrario también. ¿Qué pasa cuando solo hay apología a las ideas nuevas y tremendo rechazo del orden y las ideas viejas? Eso también pasa. Porque una vez más, el gato va a estar incómodo con la mera idea del orden. No entiende por qué necesita estas limitaciones. No entiende por qué tienen que decirle a qué hora despertarse o cómo tiene que vestirse. Pues resulta que también tiene su beneficio. Me ha gustado el ejemplo de hasta dónde hay que llegar para defender las cosas en las que crees. Pues se podría haber quedado en pelean un poco y luego se lo dicen, o no, como fuerza y va al límite de hasta dónde tienes que llegar por las cosas en las que crees. Brillante pregunta. Brillante pregunta. Muy necesaria. Aquí hemos visto el límite y nos lo ha dicho. Hasta el final. Sí, sí. Hasta el final. Con el coste que ello entraña. Mutilación y probablemente muerte. Estaban dispuestos a morir. ¿Estaban dispuestos a morir? No había otra escapatoria. No sabían que iba a llegar Luffy. No tenían ni idea. Hasta el final. ¿Y por qué? En este caso, una vez más, parece que lo que están haciendo es proteger a un solo individuo. Pero lo que están haciendo es proteger la idea de que el individuo importa más que el conjunto. Y eso es más importante que un individuo. Más importante que el conjunto. Entonces es una idea muy importante, muy principal. Y ellos son, su nombre es los guardianes. Entonces, ¿qué tienen que guardar? Y eso es lo que guardan. Eso es lo que protegen. Y su trabajo es morir por ello. Su trabajo es llevarlo hasta el final, cueste lo que cueste. La pregunta es, ¿nosotros somos guardianes profesionales? Y supongo que la verdadera pregunta es, si tú encuentras algo que tú claramente crees que es elevado, que es importante, que es muy importante, algo que si va mal, todo va peor. Si encuentras algo de eso, ¿cómo de bien está traicionarlo? De vez en cuando, para no meterte mucho en líos. Mi consejo es 0. No lo hagas. Y eso es, sobre todo, traicionarlo. Yo no hablo de defenderlo. Eso es otra cosa. Y ahí sí que debería entrar un poco en juego la humildad. O sea, si yo creo algo muy fuerte, no tengo por qué ir convenciendo al resto de que también. Ahora, lo que sí tengo que hacer es no traicionarlo. Y la forma más clara de hacerlo es, si creo que no hay que hacer algo y otro lo hace, tal vez. Yo nunca.
Si creo que no hay que hacer algo, yo no hacerlo. Creo que es la cosa más sana. Es el equilibrio perfecto entre ser un guardián de lo importante y ser humilde. Yo no hacerlo, no ir a otros a que no lo hagan. Es fácil decirlo. Y es muy difícil hacerlo. No lo sé. No lo creo, porque creo que si realmente sabes que algo es importante, es porque sabes que ¿por qué algo es importante? Porque la ausencia de ello es peor. Toda la razón. Entonces, si es muy importante, es porque la ausencia de ello es muy mala. Entonces, si alguien te está diciendo que hagas algo y es muy importante que no lo hagas, no creo que te cueste mucho, porque probablemente sientas que el peligro de no hacerlo es más alto que sí hacerlo. Creo que es eso. Y aunque la pregunta es cuando no lo tienes claro, cuando no está claro, porque ¿qué pasa si el peligro de no hacerlo es una intuición que tienes? No es explicar por qué mañana vas a morir, porque igual no es que mañana vayas a morir, igual es una pequeña erosión que dentro de 10 años hace que todo vaya peor. Ahí es lo complicado, pero supongo que para eso están los principios, y para eso están estas ideas, y para eso están los elefantes que han vivido 1000 años y los recuerdan, porque ahí puedes ver qué pasa 10 años después. Y las historias. Ahí ves lo que pasa. Ahí puedes hacer ese experimento sin hacerlo tú. Vamos a mirar la historia. ¿Qué pasa cuando uno dice: es que odio volver siempre a la Alemania nazi? Por cambiar, voy a ir a la Rusia de Stalin. Los soldados rusos no eran Stalin. Toda la gente que delataba, gente civil, que delataba a su vecino por hacer algo un poco raro, un poco disidente, no eran Stalin. ¿Qué estaban haciendo? Y probablemente supieran que eso no estaba bien, tenían algún instinto. ¿Por qué lo hacían? Porque no estaba claro lo malo de hacerlo y sí estaba claro lo malo de no hacerlo. O sea, el peligro de traicionarse es en el tiempo. No sé qué va a pasar. Así que es difícil y requiere sabiduría. Y no sé cómo eres tú de sabio. Yo soy muy poco sabio. Por eso intento preguntarle al elefante que lleva 1000 años dando vueltas: oye, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué sabes sobre esto? ¿Tú qué has visto? Cuéntame qué has visto. Yo no tengo más preguntas. Me han gustado mucho. Le has dado vueltas. Tengo una pregunta para ti. ¿Tú, la primera vez que viste One Piece y viste Zou, intuías algo de esto? Yo creo que lo más obvio. O sea, creo que a un nivel cognitivo no. O sea, a un nivel consciente no. Pero creo que al admirar las emociones, o sea, creo que cuando en cada momento en el que sientes la emoción, cuando te dicen que sí que está Raizo, ¿no? Creo que ahí, en algún plano, tienes que entenderlo y tienes que decir: creo que esta gente está haciendo lo correcto. Ahora, analizar la ballena, el gato y el perro, estaba muy lejos de ahí. ¿Recuerdas lo que sentiste cuando te enteraste de que Raizo sí estaba en el sitio que le estaban protegiendo? ¿Sentiste alguna emoción que recuerdes? Yo no entendía. No entendía por qué lo estaban haciendo, cuál era la importancia de... Yo creo que me fui más a por qué esta persona es tan importante. Buscabas ¿dónde está el plot si twist? Es un político, si es un... Claro. Si, ¿Cómo afecta esto a la historia? A la trama, a la trama, claro. Qué curioso. Para mí, la primera vez igual no, pero la segunda y cualquier vez después de esa. Ahora cuando lo he contado he tenido que hacer pausas. Pero si lo veo del tirón, si no lo reprimiera, lloraría. ¿Y no eres muy de lagrimitas? No, hombre, eso es porque lo reprimo, evidentemente. Pero, o sea, es evidente que mi cuerpo, mi sistema nervioso, no solamente esto, todo yo, al ver eso, está presenciando algo muy guapo. Algo superlativamente cool.
es muy difícil de describir y no sé por qué, no sé cómo, pero sé, lo que me quedo es, te quedas como, buah, el gato y el perro son gente maravillosa. Qué tíos, ole, qué tíos, qué golazo. Ay, qué ole. Creo que eso es lo que sientes. Creo que esa admiración, ¿recuerdas sentir admiración por el gato? Creo que esa admiración es la forma de sabiduría, esa forma en la que nuestros genes más nos hablan sobre lo que deberíamos hacer. Sí, Nos como orientan a quién admirar, a quién copiar, ¿no? ¿Qué cosas querrías copiar? a quién copiar. Básicamente eso, a quién copiar. No lo eliges. Muy interesante. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ti. La siguiente vez será el capítulo 1 y creo que del tirón podremos hacer toda la primera parte Venga. hasta tener ya 4 miembros de la tripulación, que no es poco. Creo que podemos.